Es que simplemente no puedo creerlo. Buenas, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y el día de hoy tenemos, gracias a Javier Albán y gracias a ustedes por haber llegado a la meta de likes, a Zacian y a Zamacenta a nivel 50 en la Liga Master Go Battle League, la abierta en rango leyenda, para poder disfrutarlo aún mejor. Onda Mental no es muy efectivo, pero es suficiente para que le pueda ganar a Excadrill, a menos que vaya a utilizar su primer escudo. Y como ha doble farmeado, puede ser el doble taladrador, así que también le va a costar un escudo al menos para que pueda defenderlo. Si le lanza Onda Mental, llega primero, puede colar el básico, sería muchísimo mejor, porque sí podría ganarle. Y le cambian demasiado rápido a Yveltal. Jugaron con él, Javier Albán lanzó un Onda Mental que no es muy efectivo, pero cambia demasiado rápido a Zacian y lo tiene con Carantoña, cosa que no lo nerfea. Solo a Bocajarro los nerfearían en la defensa, pero es súper eficaz toda la vida. Pensó de que iba a ser Voltio Cruel, lo iba a dejar pasar, pero no le salió la jugada. Ay, qué bonito, qué rico, qué sabroso, qué delicioso, porque puedo y porque quiero. Que le lance un pulso umbrío más no importa, es hada, así que no es muy efectivo, igual lo va a resistir. Tiene casi una Bocajarro que va a hacer tremendo daño, pero entra primero Excadrill a gastar energía, eso es bueno. Que lo drene, que después entra Mewtwo a lanzar el Onda Mental y Taladradora igual puede resistirlo. Por eso que ha ido farmeando y farmeando para esperar eso, la ventana del cambio. Ya tiene la ventana y justo sale Dialga y ahora sí entra Zacian. Los dos perritos legendarios. Le lanza cabeza de hierro, no importa, lo puede resistir y necesita dos a Bocajarro, pero por si acaso se escuda por si las moscas y era trueno, menos mal escudó muy bien. Ya tiene doble a Bocajarro y solo le queda un escudo, así que sí o sí sería one shot, al menos que quiera guardárselo para Excadrill. Y lo one shotea, triturar el último escudo del rival. Y Mewtwo ya tiene casi un Onda Mental, sería un solo básico para el Onda Mental y todo va a depender si es que va a farmear o no va a farmear el doble. Y justo llega cuando le lanzan el ataque, pero ya estaba nerfeado por él a Bocajarro, así que Taladradora, por más de que sea daño neutral, es toda la vida. Y ya, hoy no, ¿por qué? Terminan de rendirse. Pero bueno, en el primero me ha dejado sorprendido que al menos a Bocajarro ha hecho muy buen trabajo. Si es que no tienes el Voltio Cruel, Carantoña igual no termina nerfeándose. Encima tiene bonus stab, pero no termina one-shoteando al rival. El Voltio Cruel hace un poco quizás más de daño, dependiendo si es daño neutral o no, pero Carantoña me está gustando a la primera vez que lo vimos a Zacian llevándolo con Voltio Cruel. Puede ser Bola Sombra, quizás pueda ser Onda Mental. Onda Mental termina siendo baiteado, que Bola Sombra le vuelve a ser súper eficaz. Esto sí es Bola Sombra, lo bueno es que ha colado el básico, y si es Onda Mental también puede engañarlo. Si es Bola Sombra, utilizó los dos escudos, le lanza Onda Mental para que pueda pensar también que es un Bola Sombra y puede escudar doble. Al escudar doble le da la chance de poder ganar porque había colado el básico. Llega primero, se cuela el básico del rival, pero no va a ser suficiente porque esto es súper eficaz. Y que venga el switch o el closer. Sale Yveltal, este es el switch, cambia demasiado rápido a Zacian para lanzarle Carantoña y sale Dialga, doble Pokémon. Zacian va a ser uno de los pokés que más te van a sacar, así que si has tenido la oportunidad de poder hacer sus raids, pues bienvenido sea. Hoy no le lanza doble e Yveltal tiene que entrar del nuevo, y lo que el rival no sabe es que detrás también tiene a Zacian, que ninguno de los ataques que va a lanzar es efectivo, así que tranquilito puede lanzarle dos a Bocajarro y puede resistir encima los ataques que vaya a lanzar. Yveltal no es muy efectivo, una Bocajarro y solo necesitaría uno más, así que ya no necesita dos para ganar el combate. Y encima le queda Mewtwo, que no tiene onda certera, pero sí que tiene el doble legado, que igual no va a hacer nada, pero ustedes ya me entienden. Así que entra Zacian a dar la cereza del pastel, a que pueda ganar con a Bocajarro y así llevarse el combate. Y si le queda un poquitito de vida, por más que llegue a lanzarle el pulso umbrío, no va a poder hacer nada, pues no le quedó nada tampoco a Yveltal y termina ganando el segundo combate. Señoras y señores, hay que reventar ese botón de like, apoyar muchísimo por este videazo de Zacian y Zamacenta. Y si todavía no estás suscrito, ¿qué esperas en suscribirte? Es gratis, ahí está el botoncito que dice suscribirte, le das clic y activar los corchetes, porque así YouTube te va a avisar todas las veces que subo un nuevo video. Y vamos a venir con todo en la nueva temporada número 9 y también con nuevos diseños que ya estoy viendo por
para el canal. Voltio Cruel y uy, le cambian a Mewtwo, que puede ser súper eficaz a menos de que vaya a escudar. Ahí sí, yo quisiera que ver ese escudito. Excelente bola sombra, muy bien, termina siendo escudado, al menos tiene el primer escudo. Está bien, que drena la energía, al final termina entrando con Zacian y puede lanzarle su Carantoña, pero decide quedarse porque ya casi tiene un bola sombra para quitarle los dos escudos, parte fundamental y primordial si es que va a escudar o no, y ya con lo último puede dejarlo pasar, a menos que sí o sí quiera quitarle todo, pero ya dijo no, me está alcanzando, va a llegar con la misma capacidad que tiene para entrar con los ataques y entra tranquilito Zamazenta, lanzando triturar, haciéndole súper eficaz y utiliza su último escudo, lo último que le ha quedado, el onda mental, y va a ser súper eficaz, es one shot para Zamazenta, pero Zacian todavía tiene un poco más de cobertura dependiendo cuál es el último Pokémon. Entra al farmeo, ambos tienen alarido y vuelve Zacian versus Zacian, pero casi llega al Carantoña. Hubiese sido fenomenal que hubiese farmeado un poco de más. Voltio Cruel, mitad de vida, y acá es donde se prepara Carantoña. Como ya está nerfeado en la defensa, esto va a gustar muchísimo más y termina bajándose a Zacian en el Mirror, le termina ganando, pero tiene mucha más vida con Zamazenta para que pueda lanzarle su mejor ataque. No importa si le puede lanzar el onda mental, está bien, ya tranquilito puede entrar Zamazenta porque está para farmeo nomás, ya no va a lanzarle el onda mental. Y al último queda, ¡oh! No. Cierren todo, terminen con las persianas, apaguen las luces porque se va a venir doble a bocajarro. Y Zamazenta, manifiéstate. Súper eficaz y termina ganando el tercer combate. Qué lujito llevarte a los dos legendarios a nivel 50 y encima poder ganar los combates aún mejor. Hay que hacer esto un poco más rápido porque si no va a quedar demasiado largo. Mewtwo versus Zacian está muy bien, no importa que tenga los alaridos porque onda mental es daño neutral y como es un Pokémon de tipo hada va a ser más de la mitad de la vida, ya está muy testeado, a menos de que puede lanzarle doble Voltio Cruel y se le quedó pegado, así que coló un básico más y esto ya es un escudo. Lo que hacen cuando sale un Zacian de Elite, si es que tú lo encuentras, es que farmean doble hasta inclusive triple. Te lo farmean, hace el cambio muy rápido pensando que le iba a lanzar un ataque, pero bueno, los rivales en lo que he tenido testeado es que primero te lanzan el ataque hasta que te terminen ganando y que te cueste los escudos. En este caso ha hecho el cambio y le va a costar los dos escudos, y lo bueno es que va a bajarse a Mewtwo porque puede doble escuda. ¡Uy! No lo escuda, se quiere guardar para su último Poké, o si no también para Zacian que tiene casi 3 cargados preparados y sale Yveltal tranquilito. Creo que no vaya a llegar a escudar a menos que pueda hacer un onda certera y pueda pensar de que le va a ser súper eficaz, pero no es muy efectivo. Y ahora sí, Zacian tranquilo para entrar con Carantoña, hacerle súper eficaz y le lanza Pulso Umbrío que no es muy efectivo y uy, entra Zacian. Ahora sí, necesitaba solo quitarle un escudo que era lo importante y como ya le va a quitar el segundo, ha farmeado triple y eso es un escudo más. A ver qué es lo que va a pasar si es que puede ganar el combate con Carantoña. No quiere arriesgarse, quiere lanzar sí o sí los dos Voltio Cruel, pero le va a faltar todavía vida y tiene mucha energía farmeada, así que necesita escudarlo. Y Zamazenta al último puede ganar al menos con un a bocajarro. No creo que esto vaya a ser todo, siento que es un daño neutral importante, pero no tiene bonus stab, así que daño neutral y entra con los alaridos a lanzar su mejor ataque. Tiene Voltio Cruel y tiene a bocajarro. Bocajarro lo resiste y Voltio Cruel, a pesar de que es un muy buen daño, es daño neutral, no termina ganando. Y a bocajarro sí es un daño neutral, pero que es tremendo daño para Yveltal porque tiene esa parte siniestro. ¡Oh! ¡Qué gran daño! Se nerfea en la defensa y Pulso Umbrío, a pesar de que está nerfeado, no es muy efectivo, por lo tanto no va a llegar a debilitarlo y así puede llegar a una bocajarro más y termina ganando el combate porque Zacian ya no tiene nada que hacer a menos de que pueda tener dos cargados y con eso al menos pueda ganar el combate, pero no lo hizo, no tuvo nada que hacer y encima tenía 3 pokés. En el último combate tenemos a Mewtwo vs Landorus, donde onda mental va a hacer gran daño para Landorus a menos que le pueda lanzar el terremoto y eso sí puede ser un gran one shot si es que va a llegar mucho más con Mewtwo. Tiene el roca afilada y necesitaría al menos lanzar el siguiente porque fuerza bruta no es muy efectivo y le cambian a Mewtwo. La parte buena es que al menos lo está debilitando, al menos Landorus Totem tiene sí energía para lanzar
lanzar, tiene un cargado más, pero Mewtwo no tiene y tiene que resistir con el Onda Mental. Quizás pueda costarle el escudo, pero no, tiene que dejarlo pasar, no es muy efectivo. Y ahora sí tiene a Zamazenta, Alaridos, un Triturar es súper eficaz y suficiente, pero sí le va a costar acá el escudo, súper eficaz y puede ser one shot, así que no necesita doble farmear, solo necesita lanzar 2 Triturar y con eso termina ganando, a menos que le vaya a costar los 2 escudos, ya sobre farmeado, tiene ya el Onda Mental, tiene su segundo ataque si es que lo tiene con bola sombra, o también puede tenerlo con el Onda Certera, quizás vaya a arriesgarse, quizás no, o puede hacer el cambiazo de crack haciéndole sacar a Zacian y así pueda ganar el combate, o quizás el rival quiere despejar todo el camino y darle su mejor ataque, ya utilizó los 2 escudos, ¿en qué momento va a hacer el cambio? Y lo hace el cambio muy rápido a Zacian justo en el momento exacto que iba a entrar el ataque, ay ay ay, mitad de vida, no importa, se lo puede farmear y Landorus tiene el roca afilada que puede ser toda la vida para Zacian, pero le da la oportunidad que Zamazenta pueda farmearlo y tiene que ganar el combate. Zamazenta tiene que ganarle a 3 pokés, ya se ha bajado al primero, tiene que bajarse al segundo que entra Mewtwo y el tercero también tiene que hacer doble trabajo, triple trabajo. Era Dialga, cosa que le hace súper eficaz. No es one shot creo porque le queda un poco de vida, sí le va a quedar vida, pero 2 Triturar va a ser suficiente, solo que le alcance la vida necesaria. Tiene un PS de vida, si no le entra ni un solo básico puede ganar el combate porque Mewtwo un básico y termina ganando, no, entra con el básico y termina ganando el combate con tremendo 5-0. Pues nada más amigos, hasta aquí el video del día de hoy, espero que te haya gustado, like bien gordo este video, suscribirte al canal si es que eres nuevo y activar la campana de notificaciones para que si YouTube te avise toda la vez que subo un nuevo video. Pues eso es todo por mi parte, yo soy Josedu, este fue Josedu Games y nos vemos en el próximo video, chao.